Mucho gusto, mi nombre es Juan Andrés, mis compañeras y yo somos del Centro de Estudios de Bachillerato Gregorio Torres Quintero y el día de hoy les daremos unas breves reseñas sobre libros de nuestra atención, de nuestro gusto. Bueno, mucho gusto, yo les hablaré sobre Memorias de una Geisha. Este libro, el autor es Arthur Golden. Este señor nos cuenta en la introducción del libro que cuando era pequeño se mudó con su familia para unas orillas de Kioto. Pasado de eso, pues el muchacho, el autor, estaba tratando de relacionarse con el dialecto, el idioma, las costumbres, y lo que más tiene presente en sus memorias fue en una presentación que su papá lo llevó con, en ese entonces, las conocidas geishas. Lo que él no sabía es que años después se iba a convertir amigo de una geisha, y esta mujer le iba a relatar sobre su vida, sus memorias de cómo llegó a ser una geisha muy reconocida entre las guerras, ¿no? Este libro nos va a contar sobre la vida de una niña llamada Chiyo, que vive en un pueblito de Yoroido, donde es familia de pesca, muy pobre. Su madre está enferma, su padre siempre busca medicinas para ayudar a su mamá, pero pues por cosas del destino se terminan yendo ella y su hermana para una capital donde era conocida por lo mismo de las geishas, donde eran originarias las geishas. También había otras mujeres que creían que eran geishas, pero no son geishas, eran más como, por así decirlo, prostitutas. Porque hay una gran diferencia de una prostituta o una geiko, yo creo, a una geisha. Porque las geishas nada más tenían un dana. Un dana era una persona a la que solamente le servían toda su vida a esa persona, mientras que las otras le podían servir servicios a diferentes personas todos los días, todas las noches. Pues el caso es que aquí Chiyo nos va a contar cómo es que llegó a ser una de las mujeres más conocidas y solicitadas por los hombres. Nos va a contar de cuántas traiciones hay entre las mujeres con tal de sobrevivir en esas épocas, de todos los entrenamientos, que hay muchos entrenamientos un poco fuertes. Por ejemplo, de que si no te dormías de una buena manera, te podías encajar una aguja en el cuello, ¿no? También puede relatar sobre una ceremonia donde se cambia tu nombre. Tu nombre original no va a tener nada que ver con el nombre que se te dé cuando comiences a ser una geisha. Chiyo va a olvidar por completo ese nombre, pues su ahora nombre va a ser Sayuri, ¿no? Nos va a contar de cómo después de que cambias el nombre empieza una ceremonia para literalmente vender tu castidad. Y de ahí nos va a contar que está enamorada de un hombre que conoció hace muchos años y toda su vida se va a recordar a ese hombre, y hasta que no pueda estar juntos no podrán, bueno, y de cómo hasta el final va a buscar la manera de estar juntos. Soy Sinaí y yo les voy a comentar sobre los campos de Hitler. Este libro es de Juan Antonio Amezca Castillo, el cual nos interpreta como tal las experiencias de los judíos que apenas lograron salir de ahí. Por los que no saben el caso, los campos de concentración se llevaron a cabo por un militar, Hitler, que fue alemán. En una de las guerras, él se dedicó a exterminar a todos los judíos. Esto por su misma religión, porque no creían en Dios y porque él lo vio como un pecado. Este señor se propuso a realizar campos de concentración donde los encerraba, los malvivía y los terminaba asesinando con hornos, por así decirlo. En el libro nos relatan cómo se llevaron a cabo estos sucesos, cómo llegaron a vivir muchos judíos que no les daban de comer, que muchos se dormían unos sobre otros, literal. En el libro se mencionan
que había literas para al menos 3 personas, pero los soldados se encargaban de al menos meter a 30 personas por litera. En los cuartos había una cantidad como de aproximadamente 15 literas para alrededor de unas... En estos cuartos eran aproximados para 45 personas, pero los soldados se encargaban de meter a más de 100. Por lo que ya les mencioné, metían a más de 10, 30 personas en una misma litera, y por la misma razón de que estos tenían absoluta desnutrición, que habían súper atascados, por así decir. En este libro también nos mencionan el cómo fue que los soldados los trataban. Si ellos pedían al menos algún alimento, los golpeaban, los dañaban, les hacían el mayor daño posible por el simple hecho de su religión. También mencionan el cómo asesinaban a las personas que ya tenían algún daño ya en sí, que no tenía función ni beneficio para los soldados, por así decirlo. A las personas que tenían autismo, algún retraso, que no podían caminar, que tenían un ojo de vidrio, por así decirlo, a todas estas personas los tiraban por un acantilado. A todas estas personas los aventaban por un acantilado sin importarles, no tenían empatía por las demás personas. También mencionaban qué hacían con los cuerpos enfermos, por así decirlo. Fallecían alrededor de 15 personas diarias. Todas estas personas las tomaban, las envolvían y las ponían en pilas de como una fogata gigante, como leños, usaban los cadáveres, y eso lo hacían seguido, pues, o sea, acumulaban los cadáveres, había una cantidad no sé de cuánto, y los ponían como una fogata. Este suceso se llevó a cabo de 1933 a 1939. El caso fue muy impactante en el modo de la sociedad, ya que reprimían a gente en contra de su voluntad, y su castigo era torturarlos hasta la muerte. Yo les hablaré es El hombre invisible. Este nos cuenta... El libro del que yo les hablaré es El hombre invisible, del autor Herbert George Wells. Este libro nos cuenta la historia de un científico y creo que también era pintor, no estoy muy seguro, de sus tiempos libres, pero el cual descubrió una nueva pintura. Con esa pintura hacía que se viera a través de ella. Hizo sus pruebas primero en objetos, y a más tardar, ya que había salido bien todo, hizo sus pruebas en animales. Él tenía un gato que siempre se le llevaba, era de sus vecinos bien, y se le llevaba en su casa, en su ventana. Y de un día a otro desapareció el gato, pero todos sabemos que pues lo agarró de experimento. Solamente se escuchaban los maullidos del gato, porque sabemos que si es invisible el gato, gracias a la pintura de este tipo. Lo que nos contaba él era cómo retroceder ese proceso, o sea, hacer que el gato volviera a ser visible. Y sin plantearse esa idea, él se pintó. En todo caso, se hizo invisible, pero no pudo volver a la normalidad. Entonces estuvo vagando por mucho tiempo, en muchos lugares. En la historia nos muestra una escena, no es escena, sino un tiempo en que estuvo viviendo en un lugar que era con un clima muy frío, el clima. Y es en una posada en la cual la señora desconfía de él, ya que, como se ve en la portada del libro, es un señor que lleva sombrero, unos lentes, y llevaba tapado la cara, el cuerpo, todo tapado, para que pudiera ser visible para los demás, ya que al ser invisible pues no se veía, simplemente. Ocurren muchos problemas en ese pueblo, como que a gente se les perdían cosas, se escuchaban ruidos, y como él era el único desconocido, era un tipo pueblo, él era el único desconocido, la culpa recayó sobre él. Este libro, pues, sinceramente, es muy interesante. Yo lo leí en una semana, menos. Lo volvería a leer, sinceramente, está demasiado bueno, se lo recomiendo. El hombre invisible. Opiniones del libro. ¿Qué te gustó y el por qué? Memorias de una geisha
novela Sayuri es muy linda. Te relata las cosas con demasiado detalle y de una manera muy delicada, muy femenina por así decirlo, pero de una manera demasiado linda, ¿no? Es impresionante en cómo eran las maneras en que entrenaban a las geishas, ya que eran tan bien entrenadas para cultivar a los hombres que literalmente uno de sus entrenamientos era llamar la atención de un hombre nada más con la pura mirada en medio de una calle repleta de personas. Como que miraban nada más un hombre, decían a él, voy a cautivar, y ya con eso ya tenían al hombre ahí detrás. En lo personal me gustó mucho el libro porque relatan muchas cosas que no en todos lados se puede ver, por así decirlo. En las películas de los mismos campos pasan sí mucho que tiene relacionado al libro, pero no todo, no como tal el hecho de la hoguera, como los aventaban de los precipicios, eso no lo explican en las películas, lo mencionan pero no lo explican. Y pues el libro me gustó porque es muy explícito, tiene muchas imágenes sobre lo sucedido en ese entonces, nos dicen el merecido del final de los campos de concentración, que como los rescataron, por así decirlo, el cómo terminó esa era de 6 años de tortura para los judíos, fue desgarrador obviamente, y pues el final de cómo lo rescataron y cómo fue el merecido final de Hitler. Bueno, el libro del hombre invisible pues me llamó mucho la atención, simplemente pues por ser una persona con superhéroes, con superpoderes. Yo creía que tenía poderes, pero en realidad pues era ciencia lo que hacía. Que realmente es ficción, no existe tal cosa que pueda ser invisible los demás objetos. No existe, no creo que pueda existir. Pues eso es una opinión, yo no creo que exista jamás. ¿Cómo sabes? ¿Qué tal si los que tienen superpoderes no pueden decirlo porque si no el gobierno se los lleva y experimenta con ellos? No creo. ¿Por qué crees que el Área 51 tiene aliens? ¿Los has visto? Se ha comprobado por el gobierno que hay aliens. ¿Y por qué los ocultan en un gobierno? ¿Que no viste? ¿No has visto el noticiero? ¿No viste? Literal llevaron marcianos Hace ya disecados. rato. ¿O no viste un video donde salió un meme de un viejito que se agarraba un marciano y se lo comía? Esa era como Sí. una parodia de lo que Sí. sí había Me pasado. acuerdo de la parodia. Pero pues, algo eso es un... No todo en la vida es ciencia, también es creer. Bueno, es una opinión, ya cada quien sabrá. Ok, pues lo que me gustó de este libro es el que usará de pruebas a un gato, que ni siquiera era suyo, y lo desapareció. Quién sabe qué le pasó al pobre gatito. Probablemente esté por ahí rondando invisible todavía. Pues no se puede ver, no se sabe si está o no, nomás se escuchan los movidos en la noche. Creo que es una... ¿Y qué tal si es gata? Imagínate que tenga hijos. Que tenga hijos y sean medio invisible. que tengan poderes. No, porque Pueden están que se pintados. cuando se asusten. Están se hagan- pintados. Pues sí están pintados. Pero, Sí, o ya sea, me pinto. Es pintura. Sí, pero te imaginas que le haya afectado ahí a la célula y todo eso a la gata y que los gatos cuando se asustan se hagan invisibles. Pues quién sabe, pero es un Pero buen no libro. es posible. No es ¿Qué? posible. Porque es pintura. Es pintura. Aparte, Puede existir la tecnología para ser invisible. Digamos, poniendo una cámara acá atrás, que vea hacia atrás, y adelante que pongan lo de la cámara. Está muy raro, pero es tecnología. Dale 50 años y yo invento eso. 50 hasta los 70. Sí. No, Sí. 67. Voy a ser tipo Albert Einstein. Juan Andrés Rivera Einstein. No. Ay. Ay, Einstein tenía autismo, pero quién sabe. estamos hablando más de la parte del Juan que la de nosotras. Es que eso ya- Voy a dejar todo esto porque eso, de hecho, así se basa un Es un podcast. podcast. Ahora sí Ándale, es, pues. ahora sí es. No, de lo que estamos hablando ahorita es tipo podcast. Bueno, Ándale, pues. continúa. Ah, eso sí. Y sinceramente les recomiendo mucho este libro. Leanlo, está muy cortito, como 160 hojas, páginas más bien. Como les digo, lo leí en una semana nomás y lo leí rápido. Volvería a leer porque está muy interesante. Y por mi recomendación, también les recomendaría este otro libro. Se llama El Peregrino.
una historia, puede decir que es religioso, un poco religioso o choques de religiones, pero hay una parte muy fea en la que se comen un perro. Andrés, ¡Spoiler! spoiler horrible. Eso no se Padre. dice. No, súper sí, tienen que leer ese libro. Sí, ¿Me lo sí, sí. prestas? A lo mejor quieren leerlo más adelante. El peregrino se llama, de Jesús Torrado. Y pues, De los libros. No, recomendaciones de libros. que reviva. Ah. Se murió el señor. Andrés, ¿algún otro libro que recomendarías? Pues, recomendaciones, por mi parte, que me gusta. No lo he leído, pero no sé si me interesa. Es un libro del cual se basó una película. Se llama Interestelar. Ese libro es muy interesante. A lo que he escuchado de él, explica muchas cosas, muchos fenómenos físicos que ocurren. Explica los agujeros negros, todo cosas del espacio. Y pues nunca cae mal saber tener conocimiento. Conocimiento es poder. ¿Y ustedes qué recomiendan? Pues yo no tengo un libro que recomendar. Ojos de pero- plata. Ojalá. Pero eso es más como para si eres fan de la ficción. De la superficción. Superficción, Porque como fantasía. ven, A lo existe- lejos. que existió un cadáver caminando por toda la ciudad hasta meterse a un robot y torturar gente. Eso no pasa aquí en Navajo ni en Estados Unidos. ¿Verdad? De un machetazo lo dejamos. Es que sí, era así. Así se movía. Pues en pocas palabras yo recomendaría que vieran la película, porque hay una película del libro Memorias de una Geisha que está también muy cercano al libro, aunque omiten muchas cosas, nada más en cuando entrenan o en lo que creces ayudas, nada más. Yo en lo personal, pues es que no tendría algún libro para recomendar, si acaso como tal. Pues leer, es que no podría ni que recomendar las siguientes partes del libro porque en sí todas mencionan lo mismo, porque no hay otra historia, fueron 9 años. Tienen muchos detalles, pero solo agregan lo que pasó y no buscan como tal lo sucedido con los que no mencionan como tal lo que pasó con los judíos que sí se pudieron salvar, o sea, no pasaron como tal todos sus relatos o sus experiencias, qué pasó, quiénes perdieron, qué hicieron, cómo les fue. Eso es lo que no me gusta del libro y por eso no sabría si recomendarle las siguientes partes u otro. Y Y ya. pues, Aquí Faltaría lo concluimos. del ¿Qué onda? Bueno, este es todo nuestro podcast. Muchísimas gracias por vernos. Espero verlos la próxima. Ojalá nunca. Ojalá y no haya próxima.